volvemos a la última parte del programa de hoy, ¿sí? Desde lejos no se ve. En esta oportunidad vamos a comenzar la última parte del programa con una entrevista a raíz de la discusión, el debate público que se abrió después del triunfo de Javier Milei, en donde Milei aseguró que iba a cerrar el sistema de investigación nacional, estamos hablando del CONICET. Entonces, desde la producción pensamos en la posibilidad de hablar con una persona muy importante del Sistema de Investigación Nacional, una persona que es referente a nivel local. Ella es Sandra Fernández, es doctora en Historia de la Universidad Nacional de Rosario, máster en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y es directora de uno de los institutos que conforman el Sistema de Investigación Nacional. ¿Qué tal, Sandra? Patricio de Mayo te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Un gusto. Bueno, hacía mucho tiempo que no te veía. O sea, muchas veces te vi por los pasillos de la facultad, digamos, pero hacía tiempo que no te veía, más allá de leer los diarios y encontrar tu foto ahí. Bueno, Sandra decía, una de las principales preocupaciones que teníamos nosotros, digamos, por eso pensamos la entrevista con vos, era ver cuáles serían las consecuencias, por un lado, que tendría eventualmente el cierre del Sistema de Investigación Nacional, pero al mismo tiempo también nos parecía importante charlar con vos y que vos puedas contarle a la gente, al público no especializado, cuáles son también las ventajas de la existencia del sistema de investigación. Bueno, primero te agradezco no empezar con una pregunta alrededor de cómo recibimos las palabras de Milei, sino justamente para poder informar qué significa el CONICET. Y vos dijiste otra cosa que tiene que ver con el sistema científico. Bueno, el CONICET es una de las partes de ese sistema científico. El sistema científico tiene otras instituciones, entre ellas las propias universidades. Claro. Y ahí hay una cuestión que a mí me gusta siempre mucho resaltar. La mayoría de los investigadores, las investigadoras de CONICET, los becarios, forman parte también de la estructura de las universidades, tanto públicas como privadas. Son docentes. Nosotros tenemos esa condición que se llama, en casi la mayoría, digamos, de los que formamos parte del Consejo, que tenemos doble dependencia. Entonces, eso no es menor. ¿Por qué? Porque no significa solamente que se investiga, sino que también hay una transferencia muy rápida de esa investigación. Es decir, hay una actualización constante que desborda, que se traslada, que impacta sobre la estructura de la educación superior argentina. Eso no es para nada menor. Y por otro lado, los becarios de CONICET se forman en su mayoría dentro de las estructuras de posgrado del sistema de educación superior argentino. Tampoco es menor. ¿Sí? Porque si no, parece que CONICET es una especie de campana de cristal que está encerrada, que no tiene contacto. Bueno, eso por un lado. Y cuando digo sistema científico también incorporo otras instituciones, INTA, INTI, CONEA, y podemos seguir enumerando. Es decir, hay un sistema que tiene una profunda capilaridad. ¿Por qué CONICET? Bueno, porque CONICET no es poca cosa. Es decir, primero por la antigüedad, más de 65 años, por el prestigio, porque cubre la investigación en todas las áreas del conocimiento, cuando digo todas, es decir, las ciencias biológicas, las ciencias de la salud, la ingeniería de materiales, tecnología, física, química, todo el campo de las sociales y las humanidades. Es decir, eso es también significativo, es decir, porque no es una entidad que tenga solamente un nicho sobre el cual trabaje. ¿Y esto por qué querer cerrarlo? Y yo refuerzo una cosa, él en principio no dice cerrar, sino dice privatizar. Privatizar el sistema, es decir, dejar que el sistema de ciencias de investigación en Argentina deje de ser público, lo cual es una cosa bastante compleja, porque justamente si hay algo que hace la investigación es tener tres niveles muy claramente definidos, que es la investigación de base, la investigación aplicada y la transferencia de esa investigación, que puede ser en productos tecnológicos, pero también en todo lo que significa la acción sobre, directamente, una acción social sobre la sociedad, pero también en la vinculación de organismos, entre organismos públicos y otros organismos gubernamentales públicos también.
Entonces, bueno, es una cuestión que nos preocupa, no porque ataque a CONICET o nos ataque a nosotros, sino porque de alguna manera es pensar un modelo de un país sin desarrollo científico, y sin ese desarrollo científico hay un impacto que podría ser devastador para los sistemas educativos, los sistemas de formación, los sistemas de transferencia, la forma en que la ciencia se vincula con el sistema productivo, la forma en que la ciencia se vincula con la estructura pública en su conjunto. Entonces, eso es lo preocupante. Es decir, cerrar eso significa anular una de las instancias de autonomía, de posibilidad de poder gestionar mucho mejor algo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Cuando se pone también esta falacia, palabra que se utiliza mucho ahora, diciendo que la ciencia es lejana, que es para pocos, todo lo contrario. La ciencia está presente en cada uno de los eventos que diariamente transitamos y nos ayuda a sobrellevarlos en mejores condiciones. Podría dar un sinnúmero de ejemplos, pero bueno, las cuestiones ligadas a la investigación en educación, cómo mejora las condiciones para poder transferir conocimiento, llegar a distintos públicos, a distintas poblaciones. Eso te quería preguntar, perdón que te interrumpa, digo, pero en esta Sí, línea de por razonamiento, favor. en esta línea de razonamiento de ofrecerle a un público no especializado que a través de la televisión recibe esta noticia y que no sabe muy bien qué es el sistema de investigación nacional, que una referente como vos pueda también dar cuenta en términos concretos de cuáles son los beneficios de contar con un sistema público de investigación. Sí, además no solamente contarlo en términos de lo público, porque digamos, la investigación de base es una investigación que es, digamos, que no está ligada al mercado, porque evidentemente muchas veces no hay aliciente para investigar sobre algunas temáticas. Y voy a dar un ejemplo. Investigaciones alrededor de la nanotecnología ligada a textiles. ¿Sí? Bien. Eso viene trabajándose desde hace mucho tiempo. Llega la pandemia. Esa investigación se puede escalar rápidamente en una planta de producción nacional que permite que tengamos barbijos adecuados para poder enfrentar la pandemia con esa tecnología que se generó desde laboratorios de doble dependencia de CONICET. Sin ese trabajo previo, sin esa inversión del Estado, no se podría haber dado esa respuesta rápida ante un contexto de crisis. Digo para comprenderlo, porque si no, Claro, ¿qué es lo productivo? Es decir, ¿qué vemos lo productivo? Bueno, lo productivo, la inversión en ciencia es una inversión de mucho tiempo y una inversión de riesgo que después cuando escala de una manera excepcional. Y esa escalaridad no se puede dar en 11 meses. Esa escalaridad muchas veces lleva mucho tiempo, lleva años. Y ese ejemplo se puede dar, vuelvo a repetir, en ejemplos de la física, de investigaciones biotecnológicas, de investigaciones en salud, y así sucesivamente. Es decir, es tan lineal, tan poco reflexivo esas afirmaciones, que la verdad que si uno comienza a plantearse algunas preguntas alrededor de lo que se dice, inmediatamente es como que esa argumentación se cae. Pero bueno, para eso estamos, para poder acercarnos cada vez más, comunicar mejor a un público muy amplio, que es por eso te decía, cómo mejora la vida de cada uno de nosotros, de cada una de nosotras, la ciencia. Vos sabés que más temprano en el programa hablábamos con uno de con Tomás Martínez, que fue un colaborador de un libro que está haciendo bestseller a partir del triunfo de Milei en las elecciones, El Loco, que es un libro de Juan Luis González, y charlábamos un poco esto de cuán novedoso o cuán nuevo es la propuesta, la plataforma electoral de Milei. Y ahora que mencionás lo de la privatización, automáticamente recuerdo otros momentos de la historia argentina donde el sistema de investigación también se vio sometido a la privatización de sus recursos, al escamoteo de recursos del Estado Nacional para financiar la ciencia. Sé que vos también has vivido esa etapa y que también claro que sí. Sí, claro, y que podés justamente desde tu experiencia personal incluso contar cuáles son las consecuencias de una eventual privatización. Mira,
primero, digamos, el desmantelamiento de una estructura que no se terminó de cerrar, pero que se la asfixió en términos presupuestarios, y de ingreso de recursos humanos, porque eso es otra cuestión que me parece que es importante señalar. La producción de ciencia no es una, digamos, hay que romper esta idea también de ese científico loco que investiga, sino todo lo contrario. Es una trama de recursos humanos más jóvenes, con los más maduros, que justamente van encadenando. Hay una progresión, hay un solapamiento. Los 90 significó una disrupción. Mira, hace poco tiempo estábamos reunidos los directores, las directoras de los distintos institutos del CCT Rosario. Era una despedida a dos de los directores que habían culminado su mandato, y comenzaron a recordar sus tiempos de los 90, ¿no? Todo lo que hacían para intentar no solamente sobrevivir, sino también poder continuar con sus investigaciones en un estado de carencia casi absoluta. Y lo mismo sucedió en las universidades. Vuelvo a poner esto de que el sistema no es solamente un consejo, una institución, sino que se apunta contra toda una trama que nos identifica, que tiene que ver con la investigación y la educación pública. Recordemos también esa larga década, pero la política que cercenó de un día para el otro un 13% de nuestros ingresos. El cierre de todo lo que era la estructura de subsidios, proyectos. Bueno, realmente los 90 fueron bastante duros de sobrellevar, y más duro aún fue para los y las que estamos dentro de la gran área de las ciencias sociales y las humanidades, que también me gustaría hacer énfasis, porque en esto de mirar una ciencia productivista, una ciencia que siempre esté vinculada y se justifique en su vinculación con el mercado, te imaginas que en nuestras áreas no pautamos, digamos, por nuestra vinculación, que es muy fuerte, pero en general es una vinculación público-público. Sí. Sistema Total. educativo, cultura, desarrollo de conocimiento para transformaciones, sobre todo sociales, de alto impacto, en un mediano y largo plazo. Bueno, entonces eso para nuestras áreas, para nuestras disciplinas, se torna todavía más preocupante. Sí, es difícil pensar un cálculo, digamos, mercantil, en función de lo que lo escuché en estos últimos días decir a Milei. Es difícil pensar un cálculo mercantil para las ciencias sociales, digamos. No existe un criterio. Si fuera el mercado privado el que la regularía, digamos, no existe un criterio de orden mercantil para decir, bueno, este es el aporte de las ciencias sociales, esto es lo que... No sé, no hay. Sí, además suma otra cosa, porque vos podés decir, bueno, él es un economista. Bueno, la economía es una ciencia social, es un área de mucho desarrollo dentro del sistema científico también. Y me parece que lo que las ciencias sociales aportan no es solamente que no nos vinculamos con el mercado, sino que además somos incómodas, ¿sí? Claro. Somos incómodas en el sentido que aportamos, digamos, a través de una reflexión crítica constante, porque es nuestro rol, ponerle nombre, datar, historizar, ubicar conceptualmente estas argumentaciones. Entonces, para este tipo de propuestas, las ciencias sociales no solamente resultamos incómodas, sino que podemos resultar peligrosas, porque justamente podemos desbaratar un nivel de argumentación, como te dije antes, muy lineal, muy raso, pero que bueno, que está pensado también para ciertos canales de comunicación en los que esta pausa para poder reflexionar no está. Hola Sandra, ¿cómo andas? Te habla Sebastián. Te quería preguntar, ¿cuál es la principal deuda de los sucesivos gobiernos que pasaron a lo largo de la democracia desde 1983 hacia el CONICET? Si bien hubo gobiernos que ajustaron, mandaron a lavar los platos a los científicos, un candidato que dice que va a ajustar el área, y hubo por ahí otros gobiernos que por ahí tuvieron un plan de repatriación de los científicos, pero
¿cuál es la principal deuda de los gobiernos? A ver, parece que se cortó la llamada con Sandra, seguramente la vamos a recuperar enseguida. Estaba buena tu pregunta porque tenía que ver con un balance general que puede hacer Sandra tranquilamente por el recorrido que tiene en el sistema de investigación nacional y en las universidades en general sobre estos 40 años de democracia y la relación de los distintos gobiernos con el financiamiento económico respecto al sistema de investigación nacional y el régimen universitario. Esto es importante explicárselo a aquellas personas que no conocen cómo funciona. No se trata, como decía Sandra, solamente del sistema de investigación nacional. Las personas que son parte de CONICET, indistintamente del área productiva en el cual desarrollan sus actividades, también en líneas generales son docentes de las universidades nacionales, de las distintas unidades académicas. Sí, porque además del trabajo que tienen en el CONICET, no les basta solamente las investigaciones que realizan, sino que tienen que desarrollar trabajo académico complementario, publicar en revistas, trabajar en las universidades. ¿No? Sí, en líneas generales el régimen universitario contempla la investigación, es decir, cuando una persona trabaja en X cátedra, en X unidad académica, dentro de las funciones que tiene que cumplir y están contempladas en el salario que cobra, están las competencias de investigación. Pero en líneas generales, el plantel profesional que transita las aulas en las facultades argentinas, en líneas generales una parte, insisto, una parte importante también es investigador del sistema nacional científico de investigación. Vamos a ver si podemos recuperar, estamos ahí haciendo tratativas para recuperar un poco a Sandra. No sé cómo estamos de tiempo en este momento. Ahí nos está corriendo un poquito Nos está corriendo un poco el reloj. Esto es una suerte de partido de básquet en el cual un minuto puede implicar una infinidad de tiempo. ¿La tenemos a Sandra de vuelta? Vamos a ver. Por lo menos para poder cerrar. Sí, ahí la tenemos de vuelta. Sandra, ¿escuchaste mi pregunta? Sí, a ustedes los he escuchado perfectamente. Lo que no me veía es el video. No me veía más que a mí, claro, mi video. Pero a ustedes los seguí escuchando, así que ningún problema. Mira, a mí me parece que la mayor deuda que tenemos es la regularidad y que nosotros necesitamos regularidad dentro del sistema que no se rompa en un año, 2 años, lo que se viene gestando desde hace 15 y bajar los niveles de incertidumbre alrededor de las investigaciones. ¿Por qué? Porque, como yo les decía a ustedes antes, las investigaciones son años y hay que trabajarla de forma progresiva y somos muy susceptibles a esas alteraciones, a esos cambios de dirección o simplemente que un subsidio no llegue a tiempo, que un equipo no se pueda comprar, que un becario no pueda culminar su tesis. Todo eso impacta de forma brutal sobre un sistema. Entonces, en términos generales, me parece que esa es una cuestión que hay que tener en cuenta. Es decir, la ciencia tiene que ser política de Estado, como lo es, pero mantenerse en el tiempo con un presupuesto regular, que además es muy bajo en Argentina, porque también esa falacia de que nosotros estamos en una campaña de cristal, que no es así, pero no es así para nada, porque la sensibilidad de este tipo de instituciones también es muy grande. Y vuelvo a la cuestión de la pandemia. Si esa sensibilidad, si esa empatía, si esa búsqueda, digamos, de transferencia no hubiera existido, no se hubieran dado las respuestas que se dieron durante la pandemia. Entonces, esa me parece que es una deuda general. Las deudas particulares tienen que ver en poder integrarnos más en un sistema todavía más fortalecido con lo público. Es decir, nosotros tenemos que generar todavía mayores acciones para convertirnos en los principales referentes de todo lo que significan los organismos de Estado. O sea, que no se tenga que recurrir, digamos, a consultoras, en la medida de que hay capacidades, no solamente en recursos humanos, en conocimiento, sino en equipamiento, que eso es también muy importante. Y cuando vos decís historizar CONICET, y claro que sí, digamos, porque de la recuperación democrática en adelante,
los años del gobierno alfonsinista fueron breves. Ellos, por ejemplo, implementaron el programa de repatriación de científicos, se da en ese periodo, pero se retoma, digamos, durante los gobiernos kirchneristas, y me parece que ahí hay un salto cualitativo con la ampliación de los recursos que se destinan a ciencia y técnica, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la fortaleza en dotar de más y mejores recursos humanos en todos los campos científicos. ¿Por qué? Porque, digamos, el nivel de especialización que se necesita para algunas líneas específicas, bueno, debe ser así, es decir, necesitamos tener gente en todos estos nichos de investigación, que además van apareciendo muchos nuevos. Yo doy ejemplos más ligados a lo biológico porque por ahí son más comprensibles para un gran público. Los kits de detección para COVID se pudieron hacer, sobre todo una progresión de kits de detección que se estaban realizando desde 20 años antes para papiloma humano, para dengue. Entonces, ese conocimiento acumulado permitió que en determinado momento se pudiera transferir todo ese conocimiento, toda esa tecnología en la producción de un nuevo kit para un nuevo virus. Y nuevos virus van a aparecer y nuevas cuestiones ligadas a lo ambiental van a estar presentes, ligadas a lo social, tener mejores herramientas para comprender la sociedad en la que tenemos que vivir, la política, las transformaciones políticas, las transformaciones económicas. Bueno, todo ese caudal de conocimiento solo es posible a partir de un sistema científico robusto, y eso hay que mantenerlo en el tiempo, y no tenemos que resignar esos espacios en virtud de, ¿cómo decirlo?, de una búsqueda de un modelo de país que nos excluye porque justamente somos importantes. Sandra, muy interesante lo que decís. Sabíamos, digamos, que tenías muchos aportes para realizar, esclarecedores respecto a esto del CONICET, que es uno de los temas que se está discutiendo y seguramente con el transcurso de las semanas se volverá a discutir. Así que bueno, ahora no nos queda más tiempo, pero es probable que volvamos a invitarte en esta mesa porque queremos seguir reflexionando sobre el asunto y porque, entre otras cosas, me quedó fuera una pregunta que quería hacerte del aporte que tiene la historia respecto a la reflexión de la actualidad política, ¿no? Esta idea entre lo viejo y lo nuevo, me parece que la historia tiene mucho para decir y creo que vos, como historiadora, podés hacer algunas puntualizaciones. Lamentablemente no nos queda más tiempo, me encantaría poder seguir charlando. Sería tomo, sé que tenemos mucho tiempo y creo que sería muy muy interesante para poder seguir charlando. La importancia de la historia también para poder mirar críticamente el presente que nos toca vivir. Si nos metemos en ese túnel, aquellos, digamos, que frecuentamos la calle Entre Ríos al 700, me parece que se nos iría varios programas. Pero bueno, lamentablemente, yo no sé si al público después le va a interesar, eso ya es aparte, digamos. Pero bueno, lamentablemente no nos queda más tiempo, tenemos que ir terminando y bueno, te agradezco la comunicación, ha sido muy fructífera. La agradecida soy yo con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Espero que tengan un buen fin de semana y seguimos en contacto. Hasta luego. Igual para ustedes y para el público. Chao.